Cuando hablamos de datos maestros, en muchas ocasiones solo pensamos en los cuatro grandes, en proveedores, en clientes, materiales y quizás financieros, ¿no? Pero dentro de SAP hay que considerar también que hay todo un universo de datos relacionados con estos cuatro grandes áreas. Si hablamos de materiales, también habrá que tener en cuenta hojas de ruta, recetas, versiones de fabricación, proveedores, podemos hablar de registros info, empleados quizás, pero por eso decimos que los cuatro grandes son como la punta del iceberg o del iceberg, pero los procesos de negocio realmente tocan muchos objetos, ¿no? Que muchas veces no consideramos o que no tratamos como datos maestros, pero que impactan en la complejidad de todos esos procesos relacionados con nuestros datos, ¿no? Y esa complejidad de la que hablamos es multidimensional, porque los datos intervienen en diferentes áreas. Y si bien los propios datos tienen su complejidad en la creación, el mantenimiento, porque son muchos datos, muchos campos, sobre todo hablando de SAP, y son datos que son propensos a errores, sobre todo cuando se introducen de forma manual. Y sobre todo a medida que acelera el crecimiento de los datos, esta complejidad se convierte en un reto todavía mayor. Los procesos de negocio también son complejos, esos procesos alrededor de los datos maestros, porque esos procesos SAP, que son tan críticos, suelen requerir de la participación de distintas figuras de toda la organización. Entonces, necesitan control, supervisión para mantener esa conformidad y que los datos estén correctos. Y de hecho, estos procesos más humanos, por decirlo de alguna forma, suelen ser los últimos en automatizarse, precisamente por ser tan complejos, pero son los que pueden ofrecer uno de los mayores retornos a la inversión cuando se logran automatizar de forma correcta. Y finalmente existe una complejidad que podríamos llamar organizativa, relacionada con esas interdependencias organizativas o con diferentes prioridades empresariales. Poner a todo el mundo de acuerdo para acordar una serie de prioridades suele ser un reto, ¿no? Si el desarrollo de una solución de automatización lleva demasiado tiempo, puede perder prioridad en favor de otra iniciativa que a lo mejor ofrece beneficios más a corto plazo. Entonces, vamos a centrarnos un poco en una área concreta de datos maestros, como son los clientes, para entender un poco mejor el alcance que pueden tener los datos maestros en toda la empresa. Y como digo, cuando hablamos de datos maestros, podemos hablar de muchos tipos de datos maestros. Este es un ejemplo concreto, clientes. Más adelante, en el caso de éxito, nos centraremos un poco más en materiales, pero clientes es un ejemplo muy válido para empezar a hablar de datos maestros. Porque el maestro de clientes es un ejemplo de datos maestros que impacta en varias áreas, ¿no? En muchas áreas. Lógicamente va a influir directamente en el departamento de ventas, eso está claro, pero afecta también la atención al cliente, porque estos deberían saber exactamente qué productos tienen, qué configuración, qué condiciones de pago tienen los clientes. También afecta a cuentas por cobrar, porque si el maestro no está correcto, no sabemos las deudas que pueda tener, los pagos que hay pendientes con nosotros, y eso está relacionado también con finanzas, contabilidad, porque también los departamentos financieros deben realizar sus predicciones, sus reportes, sus cash flow. Entonces también, si estos datos maestros de clientes no están correctos, estos procesos tan cruciales se ven desde luego afectados. Y finalmente también evidentemente impacta en marketing, porque si ellos dependen del maestro para entender dónde pongo mi inversión, dónde enfoco las campañas de ventas, a qué clientes merece la pena alcanzar y a cuáles quizás un poco menos. Pero precisamente por esto decimos que el maestro de clientes es el alma de las relaciones con nuestros clientes, porque es el punto neurálgico que conecta toda una serie de actividades y departamentos. Y concretando un poco más, yéndonos ya al mundo SAP, podemos hablar de los distintos tipos de datos de cliente o las vistas de clientes en SAP, ¿no? Datos generales contienen los datos, como su nombre indica, generales, es decir, datos de contacto, dirección, etcétera. Los datos de sociedad, pues ya son los datos más financieros, las condiciones de pago, las cuentas asociadas, ese tipo de datos ya de contabilidad sobre todo. En el área de ventas están los datos necesarios para procesar todos los pedidos con, pues como la información de envío, la facturación, todo lo necesario para poder procesar correctamente y tramitar correctamente un pedido de ventas. Finalmente, los datos adicionales en SAP permiten capturar información que puede variar mucho de empresa a empresa, pero que puede ser igual de crucial que los otros tipos de datos. Entonces, es una infinidad de campos, de valores, de datos y en distintas combinaciones, dependiendo del tipo de cliente que es, el país, la sociedad, es una gran complejidad dentro de SAP. Y esas tareas de mantenimiento de estos datos, asegurar que estén correctos, que estén todos los campos completos, actualizados, eso es lo que dota a esos procesos de datos maestros de una gran complejidad. Porque ese maestro presenta muchos retos y la mayoría de estos retos pueden caer
o caber en esas 4 categorías, ¿no? Complejidad y redundancia de los datos. O sea, estos datos maestros de clientes pueden abarcar cientos de campos en múltiples segmentos y departamentos, y eso dificulta la navegación, la comprensión y mantener la coherencia de estos datos. Hay procesos de creación y gestión de datos, y esto está relacionado con la complejidad de los procesos. Ahí el volumen de los datos de registros ya crean sus propios retos. La calidad y la coherencia de los datos. Garantizar datos de clientes precisos, completos y actualizados en todos los segmentos requiere mucho esfuerzo, porque introducir manualmente datos es un proceso propenso a errores, pueden surgir incoherencias en los procesos si los diferentes departamentos utilizan flujos de trabajo y fuentes de datos diferentes. Y también los retos de integración, porque los datos maestros de clientes SAP a menudo deben integrarse y coordinarse con otros sistemas, pues normalmente hablando de clientes, CRM, Salesforce o el CRM que sea, o también con plataformas de automatización de marketing como Marketo o Eloqua, son entre otras. Y este proceso de integración también muy complejo y puede ser propenso a errores si no se ejecuta con eficacia. Entonces, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de no poder enfrentar estos retos y encontrarnos con datos incoherentes o inexactos? Eso puede producir errores de entrega, muy evidente. Es decir, si los datos maestros de dirección de ruta no están bien, se pueden enviar productos erróneos o no llegan. Retrasos en envíos, también muy relacionado, porque la falta de datos de la dirección, precios inexactos, cuestan tiempo, cuestan dinero. Echar un pedido para atrás, corregirlo. Mala gestión del inventario y también inexactitudes en los informes financieros, informes o reportes. Es decir, cálculos de rentabilidad engañosos y problemas de ingresos. Todos estos problemas consideramos red flags o esas banderas rojas operativas. Y aquí una cita. La tecnología es un medio para un fin, los datos son la moneda de cambio de la transformación digital. Esto es una cita que proviene de HFS, que es una empresa de investigación especializada en temas de automatización, es una empresa británica, pero es una cita que resume muy bien la importancia de los datos a la hora de llevar a cabo esa transformación digital. Pero podríamos argumentar que está incompleta, porque consideramos en Precisely que para que la transformación digital tenga éxito es necesario tener en cuenta la interdependencia de los datos y los procesos que utilizamos para crearlos y gestionarlos. No son dos cosas separadas. O sea, no podemos automatizar datos por un lado y dejar de lado los procesos. Tienen que estar interconectados, porque no se puede llevar a cabo una iniciativa de mejora de datos o de procesos sin tener en cuenta los datos que el proceso crea o gestiona. Porque si ese proceso genera datos malos y mejoras dicho proceso, lo único que estás haciendo es crear muchos datos malos muy rápidamente. Y eso, evidentemente, es contraproducente. Y la misma idea se aplica a las iniciativas de calidad de datos. Si se pone en marcha una iniciativa de calidad de datos sin analizar los procesos que generan los datos erróneos, nunca saldremos de ese ciclo eterno de depuración y corrección constante de la calidad de los datos. Entonces, si se adopta una plataforma de automatización completa que comprenda la interdependencia de los procesos y los datos, sobre todo si hablamos de SAP, se podrá mejorar significativamente la agilidad y la velocidad al tiempo que mejora la calidad y la integridad de los datos. Y por eso la plataforma de Automate, de Precise Automate, es una parte tan importante de su cartera de automatización. Y hablamos de cartera de automatización porque es verdad que Gartner aconseja quizás no intentar adoptar una sola herramienta de automatización para todas las necesidades, sino que cada herramienta es mejor para un tipo de proceso, ¿no? Y cuando hablamos de Precise Automate, es perfecta para situarse en el centro de su cartera, de esa cartera de automatización y ayudarle a ganar eficiencia en todos los procesos de creación y gestión de datos maestros en SAP. Porque, como ya veremos, es una herramienta, es una plataforma muy enfocada, muy especializada en el mundo SAP. Y ese sería el portfolio de Automate. Tenemos 3 grandes herramientas: Studio por un lado, Studio Manager y Automate Evolve. En la demo de hoy nos centraremos sobre todo en Automate Evolve, que es, digamos, por decirlo de alguna forma, la plataforma más completa, pero digamos que Automate Studio nos permite intercambiar datos con SAP de forma rápida y sencilla, utilizando varios formatos, pero sobre todo Excel. Esa es la realidad. Y esto es para mantenimiento de datos, creación masiva, migraciones. Automate Studio Manager complementa eso agregando un elemento de gobierno para poder gobernar, gestionar y controlar esos procesos de creación de datos, de mantenimiento. Nos aporta también flujo de trabajo, muy básico, pero digamos, es para dotarle de gobierno, de un mayor control a esos procesos de automatización de datos con cargas o modificación en SAP.
Y finalmente, Automate Evolve, que ya nos permite ir un poco más allá, porque nos permite tomar esas automatizaciones que hacemos con Studio, integrarlas en un flujo de trabajo que puede ser complejo o sencillo, puede tan complejo como queramos, y nos permite también crear formularios web para que esos flujos de procesamiento de datos permitan a varias personas interactuar y que esa interfaz que utilicen esté conectada con SAP en tiempo real. Entonces, luego profundizaremos, pero la idea pues, es que las diferentes personas interactúan con formularios web o también con Excel, pero pueden con formularios web directamente conectados a SAP, y es eso lo que viaja por el flujo de trabajo. Para crear un cliente, para crear un material, por ejemplo, varias personas aportan su información a esos formularios y se crean en SAP. En esta lámina explicar un poco la parte de estudio, sobre todo, esa primera plataforma que vimos, porque si lo reducimos a su nivel más básico, lo que permite es tomar varias pantallas de SAP que son complejas, que tienen muchos datos, ¿no? Cada vez que yo quiero crear un cliente en SAP, paso por muchas ventanas, lleno muchos datos, y lo que permite es ofrecerle al usuario final un formato más amigable, una plantilla inteligente desde la cual directamente puede crear sus clientes en SAP, sin necesidad de pasar por las multitud de pantallas de SAP, sino directamente desde el Excel cargarlos a SAP directamente. Eso sería, como digo, Automate Studio, que nos ofrece sobre todo esas funciones, ¿no? Esa creación masiva y actualización con Excel, nos ofrece custodia de datos, y cuando hablamos de esto, queremos decir que esta plataforma permite también a los equipos validar su información. Es decir, tienen su información en Excel, pero la pueden validar, ya sea contra SAP directamente, antes de crear los datos, o contra otra serie de reglas que permite definir la herramienta. Entonces, los datos, el usuario los tiene, los ingresa a su plantilla de Excel o a su otro formato, pero en cualquier momento puede validar que esos datos estén correctos antes de intentar crearlos en el sistema. Tenemos una profunda integración con SAP, a diferencia de otras plataformas de automatización que son más superficiales. Nosotros tenemos muchos años en el mercado, ahora como Precisely, pero antes como WindShuttle, por si les suena más ese nombre, pero permite que, o digamos, que esta herramienta se integra de forma muy profunda con SAP, ¿no? Y lo hace todo, sobre todo, con este diseño no code o low code, es decir, de código bajo o sin código, que siempre es la filosofía en cualquiera de nuestras plataformas de Automate. En cualquiera de las tres que hemos visto antes, siempre ese enfoque de que no sea necesario programar, que realizar estas automatizaciones no sea una labor muy técnica, primero para que un usuario no técnico se pueda acercar a la herramienta y empezar a usarla, y segundo porque eso también acelera mucho el desarrollo o la creación de esos procesos, es decir, crearlos, probarlos, testarlos y sobre todo modificarlos en el futuro si hace falta, se convierte en una cosa muy rápida y muy sencilla. ¿Qué se puede hacer con Automate Studio? Pues como ya he mencionado, automatizar cualquier proceso de SAP, sea transacción estándar, sea transacción Z. Un caso de uso también que vemos últimamente sobre todo es agiliza la migración y la conversión de datos. Ahora que estamos viendo más clientes migrar a S4HANA, por fin, también nos puede ayudar ahí, y también para crear reportes operativos, porque Automate Studio al fin y al cabo automatiza procesos de carga de datos, pero también de extracción. Y desde SAP yo puedo extraer usando Automate Studio, yo puedo extraer información para crear mis propios reportes, combinarlos después con cargas masivas, es decir, permite ambas direcciones. Y también en las últimas versiones de la herramienta de Automate Studio, también se permite, como no, automatizar otras interfaces de SAP, como puede ser Fiori. Y esto relacionado también con esas migraciones que vemos ya mucho, empezamos a ver cada vez más clientes que se atreven con Fiori, por decirlo así, y eso también permite la herramienta. Porque en Fiori sigue habiendo tareas repetitivas, sigue habiendo mucho volumen de datos y sigue habiendo complejidad. Si bien nuestra plataforma siempre ha trabajado con el SAP Logon, la interfaz tradicional de SAP, con Fiori muchos de los retos son los mismos. Como digo, sigue habiendo tareas repetitivas, sigue habiendo complejidad, y entonces también la herramienta nos puede ayudar con eso. Y aquí ya pasemos a hablar de Evolve, un poco antes de la demo ya para ver la herramienta funcionar, que como digo, nos centraremos en esta otra plataforma, Evolve, que es la más completa, que ya nos ofrece ese flujo de trabajo ya a nivel empresarial, mucho más robusto, la misma custodia de datos más avanzada, que ahora lo veremos, la misma profunda integración con SAP y sobre todo eso, ¿no? Sin código, código bajo. Esta plataforma es más compleja que la anterior, que Studio, pero igualmente esa filosofía la mantenemos. Crear un flujo de trabajo, crear formularios conectados con SAP sigue siendo algo que no requiere de programación, no es algo muy técnico para nada. Ya lo he mencionado, pero esa automatización nos permite usar formularios.
Es decir, eVolve permite diseñar formularios donde yo puedo elegir qué campos aparecen, qué campos ve el usuario, tienen reglas y esos formularios están conectados con SAP. Es decir, yo lleno mis datos para crear un material o un cliente en un formulario y ese formulario me lo crea en SAP. ¿Vale? Ese punto es importante. Y el otro aspecto principal que es el formulario, porque nos permite diseñar formularios y flujos de trabajo, perdón. Y eso, ahí me quería referir. Nos permite también diseñar los flujos de trabajo. Justamente para eso, ¿no? Para que varias personas interactúen en un proceso que quizás termina en SAP o que está conectado quizás con otros sistemas. Y eso lo veremos también en la demostración. Diré que Automate siempre ha estado muy enfocado en SAP, es nuestra especialidad, no podemos esconderlo, pero también permite integrarlo con otras plataformas. Y el ejemplo que ahora veremos, de hecho, veremos cómo yo puedo en un flujo de trabajo tomar un prospecto creado en CRM, es decir, un potencial cliente que está registrado en mi CRM, voy a poder aprobarlo y convertirlo en cliente, registrándolo en SAP como cliente y también actualizándolo. Entonces, eVolve permite esos flujos de trabajo, sobre todo con SAP. Lo habitual es que ese proceso me genere algo en SAP o interactúe con SAP, pero también tengamos en cuenta que se permite o que permite conectarlo con otras plataformas. Y ya para no extendernos más, vamos a ver ya la demostración, simplemente explicarlo, ¿no? Veremos una creación de un interlocutor comercial, en este caso en S4HANA, es un proceso flexible, me va a permitir crear o bien un cliente o un proveedor mediante reglas en el formulario. Voy a poder buscar prospectos en Salesforce, en ese CRM que decía, para alimentar formulario. Es decir, de Salesforce rescato los datos, el nombre del cliente, la dirección, el teléfono, etcétera, y eso ya me va prellenando mi formulario que después me lo crea en SAP. Tiene reglas, podremos buscar duplicados, es decir, quiero crear un cliente, pero me quiero asegurar que no existe ya en mi SAP. Lo puedo hacer y sobre todo validar direcciones. ¿Vale? Y el flujo en sí, para entender mejor los pasos que veremos en todo este flujo, arranca con un solicitante que hace esa búsqueda de prospecto en Salesforce y copia los datos. Después, una segunda tarea que es otro equipo, el equipo de Master Data, que revisa esos datos, verifica que está bien, que está todo correcto y puede crear uno de los roles en SAP, ¿no? Hablando de S4HANA, una complejidad añadida que trae S4HANA es que donde antes hablábamos de clientes o proveedores, aquí ya hablamos de interlocutores comerciales con varios roles. Entonces, yo puedo crear primero el rol general y después, dependiendo del tipo de business partner que es, de interlocutor comercial, si es cliente, se dirige a un equipo de cuentas a cobrar y de ventas para que incluyan datos de contabilidad y datos comerciales. Y finalmente, ya se crea todo de una sola vez en SAP. Entonces, son varios pasos. Cada persona puede interactuar con SAP para validar su información, pero todo eso termina creando en SAP un cliente. Eso es lo que veremos hoy. Con lo cual, voy a cerrar ya el PowerPoint y vámonos a este otro ambiente, ya a ver la plataforma, que de hecho es lo que a mí más me gusta, ya ver la herramienta funcionar. Y aquí estaríamos. Automate Evolve es una plataforma que, ¿no?, se accede a través de una web, requiere un servidor, puede ser virtual, puede ser on-premise, hosteado, pero digamos que cada usuario accede a una página web y desde aquí arranca para ejecutar sus procesos. Puedo ver mis tareas pendientes, puedo ver los procesos que he lanzado en el último mes, 2 meses, etcétera. Y la estructura está un poco en este concepto de las aplicaciones, donde cada aplicación me ayuda a definir bien los procesos. Una de finanzas, una de datos maestros. La idea es que yo no pueda iniciar o interactuar con procesos de una área si no tengo acceso a esa aplicación. En cualquier caso, vamos ya a arrancar y recordemos, yo soy la persona que quiere crear o solicita la creación de un cliente, voy a lanzar mi formulario y yo estaría viendo esto. Me arranca el formulario y ya veo, de hecho veo un campo. Los formularios pueden tener campos, cualquier elemento que uno puede esperar de un formulario web, pero sobre todo tiene reglas. Y ese punto es importante porque cuando yo selecciono si quiero crear un cliente o un proveedor, y de hecho la herramienta traduce automáticamente, cuando yo selecciono un cliente, ya me abre una serie de campos de cliente y me permite, por ejemplo, buscar en Salesforce. Así que recordemos, yo quiero crear un cliente, lo tengo ya en mi CRM como potencial cliente, pero ya quiero que se cree. Lo que voy a poder hacer es primero lanzar una búsqueda a Salesforce en tiempo real, que va y me trae todos los prospectos con este nombre, perfecto, selecciono uno y al seleccionarlo me trae al formulario todos los datos, la dirección, el nombre y luego, claro, hay datos que no he complementado todavía.
pues el término de búsqueda, el típico campo en SAP, lo colocamos, el idioma. Como decía antes, los campos pueden ser campos de texto libre, pueden ser campos obligatorios, pueden ser campos conectados con SAP. Yo debo colocar aquí el idioma, pero siempre puedo lanzar una búsqueda SAP en tiempo real para ver los idiomas disponibles. Entonces, esos desplegables y esas opciones y esos catálogos pueden venir de SAP, pueden venir de otras fuentes, de la propia herramienta. Hay muchas opciones. Me ofrece el mapa de Google para que yo pueda revisar si está bien, si me cuadra la dirección, perfecto. Y aquí ya me ha repartido los datos, o la dirección, perdón, en los campos que me pide SAP. Pues el código postal, el país, cada uno en su campo. Y ya me está validando también el teléfono, que lo tengo con un formato incorrecto, pues aquí ya lo puedo corregir. Si no corrijo este dato, yo no puedo continuar. Otra cosa que puedo hacer es comprobar la dirección y aquí voy a lanzar una validación de dirección. Me confirma que existe esa dirección, que es un punto de entrega válido, y aquí estaríamos lanzando otro producto de Precisely. Decía Chema al principio que Precisely tiene varios productos y varias ramas. Automate es una de ellas, pero también la calidad de datos de ubicación es una muy importante y ese formulario estaría llamando a ese validador de direcciones, ¿no? Entonces, valido, perfecto, está correcto ahí. Y claro, yo ahora supongamos que yo quiero terminar mi tarea, completar mi tarea. Le doy aquí guardar, pero claro, todavía no he validado contra SAP. Es decir, el proceso me obliga a que yo ingrese mis datos, me va checando que el campo tiene longitud, que no es obligatorio, pero además me obliga a validar contra SAP. Yo no puedo continuar hasta que no haya checado que estos datos están correctos según SAP. Entonces ahí llama a SAP en tiempo real, me devuelve el mensaje, perfecto, y ahora podría guardar, pero también tengo un error de validación con la dirección, con el teléfono, perdón. Así que ahí coloco perfecto y ahora sí podría continuar. Yo puedo agregar documentos, entonces se van a poder ver directamente en el proceso también, pero ya vamos a darle guardar. Entonces, la primera persona ha terminado su tarea y ahora, si recordamos ese esquema, el flujo iría a un equipo de datos maestros, quien revisa lo que llenó la primera persona y lo aprueba o no. Esa persona, ¿cómo sabe que tiene una tarea pendiente? Lo puede ver en la página principal de Evolve, aparece ahí una tarea pendiente, lo puede ver con más detalle en tareas, con su nombre, la fecha de vencimiento y también, como no, por email, ¿no? Mi email tarda un poco, pero va a llegar un email igual que este, diciendo, se le ha asignado esta tarea, por favor, revísela. Y por incluir como adjunto, pues los datos del propio formulario, ¿no? Entonces el usuario puede revisarlo por email o también puede entrar aquí para completar su tarea. Y aquí estaremos viendo otra visión. La primera persona tenía unos campos disponibles. Aquí tomamos el rol de datos maestros, quien ve otra cosa, o más bien ve los mismos datos, pero están en gris, no puedo cambiarlos. Y ahora se habilita la opción de crearlo en SAP, que antes no se podía. Entonces, esto permite que cada persona tenga pues, una visión particular del proceso y le ofrecemos un formulario particular a cada persona con solo los datos que debe rellenar. Aquí lo he creado en SAP y me devuelve el mensaje de SAP y me dice qué número SAP me ha creado. Perfecto. Doy aquí a probar y aquí se generarían otras dos tareas, la de cuentas a cobrar y la del departamento de ventas. Y si yo entro a alguna de esas dos tareas, lo que voy a ver es una tercera opción. Entonces, es un tercer participante, un tercer rol, que ahora ve datos de ventas que antes no estaban, porque no eran del área de la persona que solicita crear un cliente, sino que son de mi área, el centro de entrega, las condiciones de entrega, etcétera, el distrito de ventas, por ahí está, elijo este, y también debo validarlo contra SAP, y hasta que no esté correcto no puedo continuar. Ahí está, completo. Tengo pendiente la otra tarea, la de contabilidad, aquí está, con unos datos que también no habíamos visto antes, porque son los datos de mi área de contabilidad, la cuenta contable, la sociedad que es, las condiciones de pago, lo puedo cambiar o, si estoy de acuerdo, le doy a validar y ahí también valida esa parte. Y ya hemos llegado al final del flujo, que es datos maestros, el equipo datos maestros, en este ejemplo, ya revisa toda la información que han aportado las tres personas anteriores, no puede cambiar nada, solo revisar, pero sí puede por fin crear las vistas adicionales en SAP, o sea, los roles adicionales. El rol de sociedad, el rol de ventas, ahí está. Y sobre todo, finalmente, y aquí ya no es una conexión con SAP, sino con Salesforce, actualizar en Salesforce ese cliente. Entonces, se me ha olvidado mostrar esto antes, pero iba a mostrar este prospecto. Aquí está, el de Salesforce, que yo he rescatado en el formulario y que lo he creado en SAP. De hecho, aquí está como prospecto, pero en cuanto yo actualice aquí, ese cliente que hemos creado en SAP, ahora lo estamos actualizando en Salesforce como un cliente.
Antes era un prospecto, si ahora refresco, pues ahora ahí está, perfecto. Ahora es un cliente, es un customer. Y de hecho me ha puesto el número SAP en el campo que tengo en Salesforce para ese fin. Perfecto. Hemos completado el proceso y ya para finalizar esta parte de la demostración, claro, toda esa información, ¿dónde queda? Pues quedaría aquí en Evolve. En cualquier momento yo puedo entrar aquí a documentos y ver el estado de ese proceso de creación de cliente. Yo entro aquí y este sería ese flujo que hemos hecho ahora. Con el consecutivo me dice quién lo ha creado, el estatus, cualquier documento que se adjuntó, ahí está, y sobre todo cualquier dato del propio formulario que yo quiera incluir. Por ejemplo, el número SAP que me ha creado, aquí lo tengo. Y por supuesto puedo entrar a ver el detalle y el historial de procesos. Ahí está, para ver quién lo inició y quién lo aprobó. Bueno, y con eso vamos a continuar un poco más con las láminas y básicamente eso, ¿no? Hemos visto cómo se puede mejorar la calidad de datos, acelerar el proceso de negocio y esa integración con no solo SAP, sino con otros sistemas. Antes de pasarle el testigo a Luis Antonio, simplemente muy rápido, algunos casos de otros clientes, son casos reales, pero para entender un poco mejor cómo nos puede ayudar esta plataforma, ¿no? Ya en términos reales. Entonces, una empresa que, digamos, que es una empresa petrolera de Estados Unidos, de las más grandes, redujo su tiempo en un 97% de creación de un cliente. Otra empresa tardó o redujo 6 días también. El proceso de creación de clientes, que antes tomaba más tiempo, lo pueden reducir en 6 días. Otro cliente, 87% de reducción en el tiempo para crear proveedores y materiales, y el otro ya en cualquier proceso que ellos automatizaron con Automate, redujeron una media del 75% de esos procesos. Y llegado a ese punto, y he ido un poco acelerado porque sí quiero que vean el caso de éxito, creo que es muy interesante, el que nos ofrecerá ahora Luis Antonio de Condumex, pues ya pasemos directamente a ver esa parte. Entonces, Luis Antonio, te pongo aquí la primera lámina para que nos cuentes un poco, por favor. De acuerdo, buenos días todavía. Ya me presentaron, pero nuevamente Luis Antonio López, estoy en el Conmex, en el área de gobierno de datos y digo, no soy el único, aquí como se mencionaba, somos varias personas las que participamos en el área de gobierno de datos, a mí me toca ver la parte técnica y en este caso ahorita tengo la oportunidad de presentarles, ¿sale? Voy a apagar también la cámara para no tener temas de conexión. Déjenme les comento un poquito acerca de los antecedentes que tenemos en Condumex.Nosotros arrancamos operación con SAP ahí por el año del 2017 y algo realmente importante fue que arrancamos sin un área de gobierno de datos, ¿vale? Aquí fue todo de la mano de consultoría. Ello implicaba que cualquier cambio, modificación que tuviéramos que hacer, se hacía a través de esta consultoría, ya sea generando proyectos LSMW o modificando, creando nuevos desarrollos. Sí es una dependencia de que, pues, adicional, algo que notábamos nosotros dentro ya de la operación, ya por ahí de finales del 2017, es de que teníamos problemas ya dentro de la operación y parte de ello era porque cuando se creaban los materiales no habían las debidas validaciones ni aprobaciones de datos. Esto implicaba reprocesos donde a lo mejor nos mandaban un layout con cierta información, pero a lo mejor al hacer la carga ya en SAP simplemente marcaba errores, ya sea por formatos en cuestión de precios, datos que no eran congruentes, y eso al final lo que hacía es que el alta de un material, lejos de hacerlo no sé, tal vez en 10 minutos, nos llevara a que tuviéramos que regresar y podíamos tardarnos hasta días. Y lógicamente cuando creamos los materiales, no asegurábamos como área de gobierno de datos que las cargas fueran completas, implicando que posterior a realizar el alta de, por ejemplo, un material, después tuviéramos que agregar, no sé, unidades de medida alternativa, datos adicionales que fueran requeridos, que nuevamente tenía problemas en la operación, ¿no? También algo de lo que al final todo esto repercutía era pues, ya problemas ya dentro de la entrega de materiales. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor no podía ser entregado y estaban los camiones para embarcar, pero traían temas de que a lo mejor no eran las cantidades correctas. Tal vez pudiéramos pensar temas de números decimales, pero decimales que al final traían afectaciones. Ya comentaba Daniel hace rato, si a lo mejor en la entrega traen una dirección errónea, en donde se deberían de entregar, pues también esto traía
implementaciones. Entonces sí fueron muchas veces al principio nosotros lejos de, digamos, de atender el área de gobierno de datos, lo que hacíamos era, como dicen, es apagar fuego, o sea, ¿dónde está el error? Y atacamos, ¿dónde está el error? Y sobre eso. Pero lógicamente no podíamos seguir así. Llegó el momento en que nosotros como área de gobierno de datos fuimos, que fue formada, a nosotros nos tocó empezar a ver cuál era hacer un análisis de diferentes herramientas que pudiéramos utilizar para precisamente aquí ver tres cosas. Una, la carga de datos, mejorar la calidad de datos y asegurar o meter procesos de validación de datos. Realmente nosotros aquí algo con lo que estuvimos trabajando en primer lugar o la primera opción fue la parte de SAP, el MDG. Sin embargo, para nosotros sí fue un poquito más complejo porque tanto en costo como en recursos necesarios para la gestión era mayor. Encontramos Winshop, a través de ello pudimos, sin necesidad tanto del costo como de los recursos necesarios para poder llevar a cabo esta implementación. Nosotros estábamos buscando tres cosas importantes y fue las que realmente cubrieron las necesidades esta herramienta. ¿Me ayudas con la siguiente lámina, Daniel? Y lo que vimos nosotros fue la parte de extracción de datos de SAP precisamente para su revisión y análisis, ¿no? Ya no nada más es estar dando de alta materiales, sino también lo que queríamos ya también era analizar qué es lo que estábamos cargando, ¿no? A lo mejor tal vez materiales duplicados, cosas que estaban siendo cargadas de forma errónea, no estaban siendo tal vez extendidos a las organizaciones adecuadas. Entonces, para ello necesitábamos. Perdón, me desconecté. A ver, me quedé aquí en generación de scripts para el ABC. Ya decíamos hace rato, al inicio, lo que nosotros necesitábamos era ya sea una modificación dentro de los layouts ya establecidos o agregar nuevas características. Entonces, para ello nos ayudaba mucho el generar nuevos scripts y ya no quitarnos esa dependencia de una consultoría o de algún desarrollador. Y el siguiente punto era la parte de creación de formularios para el alta y modificación de datos. Ya no solamente era que nos llenaran un layout, sino también aquí para nosotros era muy importante el darle la responsabilidad a los diferentes participantes dentro del flujo, dentro del alta, ¿no? A veces ellos se quedaban, pues yo no revisé, yo no, nosotros logramos poder cumplir con esta necesidad. Y por último, ya me gustaría compartirles cuáles fueron estos resultados que nosotros logramos obtener. ¿Me ayudas, Dani, por favor? Ya comentaba Daniel, realmente algo que se puede percibir mucho, la reducción del tiempo. Nosotros ¿cómo se llama? En el alta de materiales, que a lo mejor nos llegamos a tardar 5 días en poder crearlo. Eso ya a lo mejor tal vez lo estamos haciendo en un día, porque ya aquí hay una trazabilidad, quienes pueden tenerlo ocupando, quienes pueden un 80%. También algo de lo que logramos mucho fue la disminución en la posibilidad de errores o duplicidad de materiales, ya que previo a realizar la carga, el formulario nos permite validar contra lo que ya existe en SAP y con ello vamos a evitar duplicidad de materiales, tanto de materiales como en el caso, por ejemplo, si nos vamos a Business Partner, nosotros sabemos que ya decía ahorita Daniel, un Business Partner ahora es un interlocutor que puede cumplir diferentes roles, ya sea cliente, socio, ya sea cliente, proveedor, y no podemos nosotros ya crearlo diferente porque trae una ID fiscal. Entonces ya también con esto, ya sea a lo mejor si ya existe como proveedor, simplemente se agrega como cliente, o en su caso a lo mejor es cliente y lo podemos agregar como proveedor. Otro punto importante es que con todo esto se redujo mucho el tiempo que se dedicaba precisamente a la revisión de datos previos a la carga, ¿sale? Y con esto logramos optimizar los tiempos para poder utilizarlos en validación de procesos y auditorías, ¿vale? Digo brevemente, nosotros a lo mejor para el alta de un producto terminado teníamos un layout que nos había creado consultoría, donde eran cerca de 250 columnas y para un solo material teníamos que llenar ese Excel
con alrededor de 250 filas por las diferentes organizaciones o centros a los cuales se tenía que extender el material. Entonces, hacer la revisión de esos archivos realmente era muy pesado y lo más que mucho se presentaba el error humano. A veces simplemente medio di una revisada y next el que sigue. Entonces, con esto nos ha ayudado mucho. Y al final ya hemos creado formularios para, no solamente para el alta de materiales, ya sea producto terminado, producto semiterminado, refacciones, materias primas, sino que también hoy ya nosotros hemos estado trabajando ya dentro de la operación. En este caso, por ejemplo, para ajustes de inventarios, por ahí traemos algunos formularios que ya estamos creando para solicitudes de avisos de mantenimiento y bueno, realmente ya ahorita esto nos permite poder ya no solamente ver la parte de datos maestros como alta, sino ya también dentro del proceso, ya también por poder garantizar. Tengo otra lámina, ya nada más para concluir. Digo, como resumen, aquí traemos la extracción de datos para análisis, la validación y aprobación de solicitudes. Se ha logrado realmente mejorar la calidad de datos, reducir la dependencia con el área de desarrollo. No digo que se haya erradicado al 100%, habrá temas particulares, pero yo puedo decir que aquí ya son mínimo lo que tenemos que consultar con desarrollo. Lógicamente, el tiempo de respuesta que tiene como área de gobierno de datos y mucho lo que nos ha ayudado mucho es la confiabilidad del área de gobierno de datos. Anteriormente, al inicio casi nos decían que nosotros éramos simplemente nada más cargadores de datos, no había validaciones, no había revisión, no había análisis, pero hoy ya realmente el área de gobierno de datos se ha vuelto algo muy importante para la organización, en lo cual no solamente nos sirve dentro del día a día, sino por ahí traemos algunas implementaciones que estamos haciendo con operaciones dentro del mismo, que ya también el área de datos tiene esa participación en estas implementaciones. Y de mi parte es todo. No sé si dejo el lugar a Daniel, no sé si quieran comentar ahorita o más adelante Sí, yo creo en la parte de que preguntas. sí, yo creo que en la parte de preguntas generales, ahí podemos abrir ¿Mm? para preguntas Ok. de todo. Pero muchas gracias, Antonio, porque es un testimonio muy valioso y me ha gustado sobre todo lo que mencionabas de lograr valorizar un poco más al equipo de datos maestros. Porque al fin y al cabo, Sí, lo hemos mencionado antes, pero es un poco o quizás en esta presentación, pero es un poco también el enfoque o la intención de Wind Shuttle Precisely. Siempre hablaré de los dos nombres, el nombre anterior también, pero de darle ese poder a los usuarios, ¿no? Y que no tengamos siempre que depender del mismo equipo de TI, sino que darle un poco más de poder y valorizar más al usuario de negocio, al equipo de datos maestros, al equipo que conoce los datos, al fin y al cabo. Como resumen, muy rápidamente, porque yo sé que queda poco tiempo, pero quizás me extienda 5 minutos más, si me gustaría dejar tiempo a preguntas. Prestaciones un poco las que hemos visto, ¿no? Esa agilidad, velocidad, calidad de datos, que nos ha comentado Luis Antonio también, y sobre todo la flexibilidad de la automatización. Este me gustaría resaltarlo porque ese proceso que hemos visto de creación de un cliente es un proceso flexible. Sirve tanto para crear un cliente como para crear un proveedor. Todo depende de cómo queramos crear el proceso, cómo lo amoldamos al proceso real de negocio, se puede plasmar en esta plataforma. Y también mencionar que, claro, hoy nos hemos enfocado mucho en datos maestros, es uno de nuestros mayores casos de uso, pero no me gustaría que se fueran con la idea de que solo sirve para datos maestros. Entonces, en otras charlas, en otros talks, tocaremos otros temas, otras áreas, pero sí me gustaría dejar claro eso. Es una herramienta cross que sirve tanto para contabilidad, para datos maestros, realmente cualquier módulo, cualquier aspecto de SAP es una herramienta que nos sirve ahí. Y ya para finalizar, ¿quién es Precisely? Porque hemos hablado mucho de Precisely. Precisely es una empresa con 12.000 clientes, más ya, en más de 100 países. 99 de los Fortune 100, o sea, la lista de los 100 de Fortune, son clientes nuestros. Y para dar un poco más de contexto, Precisely adquirió una empresa que era Windshuttle, que lleva mucho tiempo especializada en SAP y que es donde provengo yo. Y cuando nos conoció Luis Antonio éramos todavía Windshuttle, por eso hemos mencionado ese nombre, pero Precise es una empresa mucho más grande que también adquiere o que
trae esas otras herramientas también, de calidad de datos, sobre todo enfocado en datos, ¿no? Consistencia, fiabilidad de datos, el contexto. Es un poco la razón de ser de Precisely, que, como digo, incorpora a la parte de automatización de datos, que es donde entraríamos nosotros.